darle a un salón con 3 gatos. O sea, a mí me da lo mismo. Yo le hablo a 10 que a 15, que a 2, que a 50. Pero pues nada, para complacer a los hijos, pues los
conocen, mi nombre es José Quiñones. Llevo tiempo colaborando con la facultad aquí, o sea que a lo mejor no ustedes me han visto por ahí antes. Yo trabajo en ciencias médicas, tengo cerca de 20 años de experiencia, de los cuales probablemente 15 no sirven absolutamente nada, ¿verdad? Esto cambia demasiado rápido, así que cuando un viejo de esto va a decirle yo tengo 20, 30 años de experiencia y soy un monstruo, ¿verdad? No sé, no puede ser un experto en tarjetas de ponchar, ¿verdad? De programación, y hoy día eso no tiene ninguna relevancia. Pero me encanta esto de la ciberseguridad, me he mantenido al día, me paso compartiendo en la comunidad, haciendo actividades, me gusta compartir todo lo que sé. Así que aunque no me considero un experto, lo poquito que sé me gusta compartirlo, porque siempre hay alguien que sabe menos que uno y siempre hay alguien que sabe más que uno. Así que si hay algún genio escondido en el grupo hoy y me quieren interrumpir para aclarar algo, hacer un comentario, lo que sea, en confianza, ¿verdad? No se sientan ¿verdad? Agobiados por eso, quiero que se sientan bien familiares y esto es bien relax, bien casual. Yo les vengo a hablar de seguridad de wireless. Voy a ir bastante rapidito para cubrir lo que es la teoría, que nos debería que hacer un demo por lo menos al final, que es donde siempre las cosas explotan. Y esperemos que esta vez pues, no exploten aquí y que funcionen sin problemas. Pero antes de entrar a hackear Wi-Fi, ¿verdad? Que es el sistema inalámbrico más conocido, ¿verdad? De redes, queremos conocer algunos conceptos básicos que pueden ser un poco aburridos al principio, pero créanme que si ustedes no entienden esta parte, al momento de hacer los ataques y de hacer las auditorías a las redes inalámbricas, le van a estar fallando las cosas y no van a saber por qué. Porque simplemente seguir un video de YouTube que le diga haz este comando primero, después el otro, el voilà, hackeaste. Obviamente detrás de todo eso hay toda una infraestructura que funciona de una forma específica y si ustedes no conocen esa parte, van a haber muchísimas cosas que no van a funcionar. Ustedes tienen que saber toda esta teoría, solo voy a tratar de pasar rapidito para tampoco tenerlos aquí mucho tiempo pillados con la teoría. Y básicamente cuando hablamos de redes inalámbricas, esta es una tecnología más o menos común, donde tenemos el wireless router, el que conocemos, que tenemos en nuestras casas, que no es nada más ni nada menos que una cajita que hace tres funciones: hace switching, hace routing, hace firewall, actually for, y hace de access point. Y la parte de access point es la que le da la conexión inalámbrica de ese equipo al network que haya, ¿verdad? Que estés propagando. Él lo que hace básicamente es que coge esa interfaz del access point, que es una interfaz wireless, y hace un bridge con el switch que tiene internamente para que todos participen del mismo dominio de broadcast, que es básicamente del mismo subnet, la misma red lógica donde van a estar compartiendo. Y el access point es el hardware junto con algún tipo de software o driver, que es el que conecta esa parte inalámbrica, la parte de RF, la parte electrónica, radiofrecuencia, la conecta con la parte lógica de networking. O sea que cuando hablamos de un access point, no estamos hablando nada más ni nada más de un radio, ¿verdad? Un radio que es igual o similar, ¿verdad? No igual, similar a cualquier radio de transmisión de frecuencia, de radiofrecuencia, como el radio del carro, como los radios de manuales de seguridad, los civiles de la policía, el aeropuerto, etc. Eso es lo que estamos trabajando. El router, pues, ya yo les comenté que es la combinación de todos estos elementos. En algunos casos, pues, puede haber una combinación adicional con un modem, dependiendo de la tecnología de WAN que esté utilizando, sea cable o sea DSL, que son dos tecnologías de comunicación a larga distancia, que es la que se utiliza comercialmente en las casas y pequeños negocios. Internamente nosotros utilizamos Ethernet, usualmente, ¿verdad? Que es el estándar básicamente de la industria, el más utilizado. Hay otros ahí bien antiguos que no vamos a hablar de ellos. Pero entonces, para hacer la conexión entre su casa o su negocio
y el proveedor, dígase Claro, Liberty, Choice, el que tengan, van a necesitar otro tipo de protocolo para hacer esa conexión. So, ya salimos de esa parte, ¿verdad? Que es para que tengan claro de qué es lo que estamos hablando. Ya cuando entramos en la parte inalámbrica per se, nosotros debemos de tener en cuenta un dispositivo bien importante en este proceso, que son las antenas. Las antenas tienen un rol importantísimo, ¿verdad? Las antenas son las que nos permiten transmitir a cierta distancia, tener X cobertura, y vienen de diferentes tipos. Antenas que podemos tener como antenas direccionales o unidireccionales y omnidireccionales. Son los dos tipos de antenas que tenemos básicamente. Cuando nosotros hablamos de antenas omnidireccionales, estamos hablando usualmente de este tipo de antena que se le conoce también como pigtail, o látigo en español, que básicamente es literalmente un alambrito, ¿verdad? Más barata. Un alambrito con una distancia específica que está cortado esa distancia para poder manipular la radiofrecuencia en la que se va a operar. Y ahí vamos a ver las diferentes radiofrecuencias que se utilizan. Cuando hablamos de una direccional, tenemos aquí por ejemplo esta es una antena direccional o unidireccional, es lo mismo, dispara en una sola dirección. Esto tú lo consigues en eBay por $10 y te permite transmitir a unas distancias mucho mayores, dependiendo de la ganancia que tengan las antenas, ¿verdad? Y ahí es donde entramos en esta parte. La ganancia de las antenas es otro componente bien importante, porque nosotros podemos estar haciendo un ataque a una red inalámbrica o una auditoría de seguridad, ¿verdad? A una red inalámbrica. Y si esta red que estamos viendo, porque la estamos viendo tal vez en el iconito de networks de nuestra computadora, independientemente del sistema operativo, pero si la conectividad a nivel de radiofrecuencia no es buena, o sea que la señal está muy débil o está intermitente, ustedes se pueden matar tirándole todos los ataques, todo lo que tengan en el arsenal, y no van a lograr penetrar esa red. Entonces es bien importante nosotros conocer esto de lo que es la ganancia de una antena y otros términos que vamos a ver rapidito. Entonces básicamente la ganancia de la antena lo podemos ver de una forma bien simple, porque no vamos a entrar en la parte de la física y la matemática, como un multiplicador de la ganancia, de la potencia que le aplicamos a esa antena. Por ejemplo, aquí tenemos una tablita que esto es rough, ¿verdad? Esto no es exacto. Nosotros tenemos una antena que tiene 1 decibel de ganancia. De hecho, decibel es la unidad de medida que se utiliza para la ganancia. 1 decibel de ganancia, estamos hablando de que esa antena tiene 1.25, es un multiplicador de la señal que se le está aplicando. Dígase, si yo le estoy aplicando 200 milivatios a la antena, pues para yo estoy transmitiendo en un mundo ideal donde no hay pérdida en ninguna de las partes, estoy transmitiendo 1.5 veces 200 milivatios, que serían 250 milivatios, ¿verdad? Si mi matemática no me falla. ¿Qué pasa con esto? ¿Verdad? Mientras más alta la ganancia, esto es una función logarítmica, el valor va aumentando de una forma logarítmica, o sea, a nivel de la gráfica, pues sube de esta forma, ¿verdad? No es lineal, no es de 1 a 1, ¿verdad? No es una función directa, donde yo tengo 1 y esto es una vez, 2 por 2, 3 por 3, no es así. Vean que 3 decibeles es el doble, y así por el estilo. Cuando nosotros estamos escogiendo una antena, es bien importante saber esto. Por ejemplo, estas antenitas que vienen default con nuestros equipos, que usualmente son como entre 4 a 6 pulgadas, estas antenas tienden a tener cerca de 2 a 5 decibeles de ganancia. ¿Y por qué tienen tanta ganancia? Bueno, pues sencillo. Nosotros queremos tener la mayor eficiencia en la transmisión. Hay una regla de la FCC que dice
que ustedes no pueden transmitir en la frecuencia específicamente del 2.4 GHz a más de 500 milivatios de potencia. Y eso es poder efectivo, que vamos a ver ahora lo que es. ¿Qué significa eso? Déjame para adelante. Que es el Effective Radiated Power, que es básicamente la sumatoria de todas las ganancias y pérdidas desde el transmisor hasta la antena. O sea, yo tengo mi transmisor, que es un componente electrónico, que está aplicando una corriente eléctrica. Eso pasa por unos circuitos, pasa por unos cables, llega a la antena, que oye, otro cable más, a veces es un coil, a veces, ¿verdad?, es diferente, es una construcción diferente, y cada una de esas piezas, de esas partes en la transmisión del transmisor a la antena, tiene una ganancia o tiene una pérdida. El transmisor pues aplica 200 milivatios. Tal vez en el board y en los trays del board, más el conector que se hace, más el cable, eso tiene una pérdida X de 0.5 decibeles. Entonces, ya aplico la ganancia de la antena y tengo mi poder, mi RP final, ¿verdad? Que es lo que voy a transmitir. Entonces, legalmente, se supone que yo no pueda transmitir a más de 500 milivatios, a menos que yo tenga una licencia especial que me permite hasta 1 milivatio, ¿verdad? Eso sí tengo esa antena. Aquí podemos ver, por ejemplo, que una antena común y corriente tiene que, usualmente tienen de 3 a 5 decibeles, son de 2 a 3 puntos, a 3 y un cuarto, básicamente. No, esto no es un octavo. Es un octavo veces la potencia que se le aplica. Esto no es suficiente y por eso es que entonces nosotros buscamos otro tipo de antena. Se me quedó porque salí esta mañana con prisa, pero yo tengo una antena como esta, pero es 2 veces el largo de esta antena. Al ser el doble de largo, tiene roughly el doble de la ganancia. Esa antena que es más larga, que no la consigue en eBay por 3 o 5 dólares, a veces 10 pesos si no lo busquen en Amazon para que llegue más rápido, pues usualmente lo que tiene es cerca de 7 decibeles. Eso significa que si yo tengo un radio que transmite a 200 milivatios, lo multiplico por 5, más o menos un vatio. Ahí estoy cerca, estoy dentro de la cercanía de lo legal. Ya una vez yo paso los 7 decibeles, dependiendo de la potencia del radio, pues puedo estar ¿verdad? Raspando en lo ilegal, porque se supone que no lo hagamos, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que lo hayan arrestado, que le hayan dado una multa, etcétera, pero esas leyes están ahí por una razón. Si todo el mundo empieza a transmitir a niveles de potencia indiscriminados, estos son ¿verdad? Corrientes eléctricas o señales de radiofrecuencia que tienen que uno no las ve, pero tiene un componente físico, ¿verdad? A su nivel atómico, molecular, etcétera. Y esas señales chocan unas con las otras. Y eso es lo que se conoce como interferencia o jamming, si uno lo está haciendo a propósito. Si ustedes tienen un radio, por ejemplo, tengo este access point aquí, que probablemente al ser de grado comercial debe estar transmitiendo cerca de 1 vatio de poder, ¿verdad? No más de 500, pero debe estar cerca de 1 vatio de poder. Y este tipo de antena, que es una antena de plato, suele tener una ganancia bastante grande, suele estar entre los 7 a 9 decibeles. Significa que debe estar transmitiendo bastante fuerte. Pero yo vengo aquí con mi routercito de 15 dólares, de 10 años, que todavía funciona, ¿verdad? Y, ¿verdad? Parto y, ¿verdad? Algo cómico. Estos routers, los Linksys WRT54, todavía los fabrican y todavía los venden. Es el router con más producción en la historia, lleva 10 años en producción y todavía se venden. Estaba leyendo un artículo hace poco que se venden cerca de 20 o 40 mil unidades anuales nuevos de paquetes saliendo de la fábrica de ese router que tiene más de 10 años. Por alguna razón que es bien sencilla, ese router vino preparado para correr Linux. Es un router que es hacker friendly. La gente los compra porque los puede modificar y puede jugar con ellos, hacer un montón de cosas. Y aparte que son buenos, duran un montón. Nada,
Si ven uno por ahí, no se rían del viejito, porque el viejito tiene todavía un montón de trucos, ¿verdad? No estoy hablando del profesor. Así que, volviendo al tema, yo quiero tener en un caso donde quiero hacer una auditoría, yo quiero tener una buena antena, conociendo el poder de mi tarjeta. Por ejemplo, esta tarjeta puede transmitir hasta 1 vatio. Si la pongo a transmitir 1 vatio, estaría ilegal. Solo lo más que la puedo poner en Estados Unidos 500 milivatios. Y pues después con lo de la antena, pues bregamos. Pero ella puede transmitir hasta 1 vatio. Si yo le pongo una antena como esta, que esta tiene 27 decibeles de ganancia, ni siquiera está aquí, pero podemos ver que a 20 decibeles por 100. So, ya saben el poder que yo puedo transmitir con esa tarjeta china, ¿verdad? Y esta antena china, que entre las dos cosas no tengo $30. Así que, y actually lo he hecho, yo he transmitido, he hecho las pruebas. Hace un tiempo atrás estuve en casa de mi abuela en Guayanilla, en una montaña a casi 2000 pies de altura, y obviamente allí no hay internet, ¿verdad? Está el internet del celular, pero sale caro. So, yo me llevo mi antena, la apunto a la plaza de Guayanilla o a la plaza de Yauco, porque de donde vive mi abuela yo puedo ver los dos pueblos, y siempre hay un internet por ahí. Y después en Google saqué la medida y fueron 3 millas de distancia, más o menos, more or less 2 puntos algo. So, yo pude hacer una conexión útil a more or less 3 millas de distancia usando una antena como esta, que viene de diferentes decibeles, ¿verdad? Esta en particular, esta no es de 27, ¿verdad? Tengo otra que es más vieja, que es la de 27, esta es de 20, es de 20 decibeles. Así que tenemos que conocer esa parte, tener la antena correcta, el equipo correcto, antes de empezar, de pensar hacer cualquier otra cosa. Porque también me ha dado el caso donde llego a un lugar y veo una red y me trato de conectar, y me trato de conectar, y me trato de conectar y no conecta. Me da error. Porque cuando verifico las estadísticas de la potencia de la señal, es demasiado bajita. Y al ser tan bajita, pues no es una buena comunicación, se pierden paquetes, se pierde el protocolo de control, el protocolo de comunicación, y no puedo hacer la conexión. Yo tengo que estar pendiente de estas cositas, de la antena, cuál va a ser mi poder efectivo, ¿verdad? Para entonces poder decidir con qué antena, en qué radio me llevo. La unidireccional, como pueden ver, transmite en todas direcciones. No es tanto como todas direcciones, realmente tiene un patrón. Imagínense una dona tridimensional, lo que se conoce un patrón de cardioide o forma de corazón, ¿verdad? En ese patrón es que ella transmite, pero a vuelta redonda. So, si lo ves en 3D en tu mente, imagínense alrededor de cada una de estas antenas una dona que está expandiendo. Y esa es la señal de la radiofrecuencia. Ahora, la dona, ¿qué le pasa con la dona? ¿Qué tiene la dona? Exacto, tiene un hoyo en el mismo medio. Y lo mismo pasa con las antenas omnidireccionales. Entonces, si ustedes quieren utilizar una antena omnidireccional, tienen que asegurarse de que la orientación esté de la forma correcta. Siempre deben estar, si es una antena vertical, horizontal, que es esta, pues deben de estar verticales. Si es vertical, pues entonces deben de estar horizontales. ¿Verdad? Porque cuando hablamos de vertical y horizontal en una antena, es en la forma que se propaga la señal de la antena. En este caso, que es la común, yo siempre voy a tener las antenitas para arriba, y si las pongo hacia abajo, ¿qué pasa? ¿Sale la señal al revés? No pasa absolutamente nada. Funciona perfectamente bien, ¿verdad? Pueden estar hacia arriba o hacia abajo. No hay ninguna diferencia. Lo que no pueden estar es así, ¿verdad? Acostada hacia atrás, a menos que la vayas a poner en una pared, pues entonces la pones así. Nosotros debemos de conocer eso, y eso depende de la antena. Una antena unidireccional, en este caso, este tipo de antena pues debe tener una orientación de ese tipo, para que propague de la forma correcta. Porque entonces no propaga bien. Si es una antena direccional o unidireccional,
propaga en una sola dirección, ¿verdad? Pero no es una sola dirección, ¿verdad? Como te lo pinta aquí el dibujito. Realmente es en forma de cono, ¿verdad? Volvemos a usar nuestra imaginación. Yo voy a dibujar, pero el dibujo es bien feo. Yo tengo mi antena aquí, vamos a decir que esta es la antena, esa misma que tengo ahí. La conexión del cable y aquí tengo el radio. Cuando yo transmito de esta forma. Y eso me crea un cono. Ese cono va a ser lo que se conoce como la huella de cobertura. Y cada antena tiene algo que se conoce como el ángulo de cobertura. Y como muy bien dice el nombre, es un ángulo. Se mide en ángulo. 30 grados, 20 grados. Y eso va a ser ¿qué? Va a ser del centro, ¿verdad? Este ángulo de aquí. Dependiendo la medida angular de esa antena, también yo voy a poder ver cuán comprimida está el beam, la transmisión de la señal. Pues mientras más comprimida esté, o sea, mientras más bajita sean los ángulos, pues más comprimido es, lo que significa que la potencia que transmite la puede transmitir más concentrada. Si yo pongo este tipo de antena, yo sé que a la parte de atrás siempre hay un liqueo de señal, que como se le conoce, un liqueo de señal. Aquí va a haber un poco de propagación, pero bien poco. Usualmente es de 10 a 15% de la señal. Y dependiendo cuán buena sea la antena, mientras mejor sea la antena, mejor construcción tenga, mejor sean sus materiales, pues menos va a ser el leakage, ¿verdad? El liqueo de señal hacia la parte de atrás. Y mejor va a tener la propagación hacia el frente. Esto me deja saber también escoger cuál es el tipo de antena. Si yo lo que quiero es como que sentarme a janguear en el techo de casa, ¿verdad? No sé quién hace eso, pero con la sillita de playa y el trípode con la antena, pues una antena unidireccional me va a dar una cobertura 360 con el hoyo en el medio, todo lo que yo tenga en el epicentro va a ser desde bien poquita señal y un poco hacia afuera que empieza a tener interacción. Pero como está transmitiendo en todas direcciones, por eso es que la ganancia suele ser más bajita. Así que no voy a poder llegar tan lejos, ¿verdad? Ahí yo pues me siento como una de estas, un trípode y apunto, ¿verdad? Hacia el mall, ¿verdad? Hacia la oficina de abogado, donde uno quiera, ¿verdad? Simplemente para ver qué hay. La curiosidad es parte del descubrimiento y el desarrollo de la mente de los jóvenes. Así que, y entonces ahí yo no me limito a lo que tengo a mi alrededor, sino que me limito a lo que yo pueda ver, ¿verdad? Aunque sea con unos binoculares, con un telescopio. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la radiofrecuencia, aunque nosotros no la vemos, igual que la luz, que tiene los fotones, radiofrecuencias son electrones flotando en el aire, pues eso tiene masa. Cuando la masa choca con la masa, ¿qué pasa? Chocan, se repelen dependiendo la carga eléctrica que tengan, etcétera, pero ocurre la interferencia. Si yo me quiero conectar al edificio B y entre medio tengo el edificio A, yo tengo que asegurarme de estar a una altura mayor que el edificio A para poder mirar hacia abajo, hacia el edificio B, o salirme hacia uno de los lados para poder ver el edificio B. Porque si yo no lo puedo ver, esa es la regla número 1, eso es lo que se conoce line of sight. La radiofrecuencia a estas frecuencias que son bien altas, son comunicaciones line of sight, que es que yo tengo que, básicamente yo disparo en la dirección que voy. En frecuencias mucho más bajas, que son las que usaban sus papás, abuelos, etcétera, que eran los radioaficionados, que tenían un radio así de grande, que parecen en las películas. ¿Han visto una película que se llama Frequency o una serie de televisión? Whatever, me fui muy para atrás. La cuestión es que la Segunda Guerra Mundial, visto películas de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos eso lo han visto. ¿Verdad? Tiene un radio bien grande con unos knobs y están buscando dónde es que pueden hablar con la persona. Ahí lo que están es manipulando
la frecuencia de transmisión, y esas radios de esa época todavía se usan, by the way. Esos radios transmiten unas frecuencias bien bajas, que son frecuencias que, ¿cómo se dice? Viajan mayores distancias, porque viajan basados en que la señal rebota con la, no sé cuál, equisfera, ¿verdad? Una de las esferas que ya tenemos, ¿verdad? Con la atmósfera, una de las capas de la atmósfera, choca y regresa hacia abajo, ¿verdad? Y por eso en aquella época, los que somos viejitos, pues, alguien tenía un radio, ¿verdad? Estaba hablando con Cuba, estaba hablando con Venezuela, ¿verdad? Cuando el internet no existía, esa era la única forma de que podías hablar con alguien de otro país sin que te saliera un ojo de la cara, ¿verdad? Una llamada a larga distancia. ¿Cuáles son las frecuencias gigahertz que utilizamos? Utilizamos la banda 2.4 a 2.5 GHz, es un range, desde literalmente 2.4 hasta 2.5, y en la banda de 5 GHz, de 5.75 a 5.87 GHz. Y estos son bandas abiertas. Las bandas abiertas son bandas que no necesitan permiso de la FCC para ustedes poder transmitir en ellas. Esto es lo que ustedes utilizan cuando usan Wi-Fi, cuando usan teléfonos inalámbricos, los que todavía tienen teléfonos en las casas. Si tienen un home theater que es inalámbrico, puede que el home theater todavía esté utilizando, actually, sea viejo o sea nuevo, la está utilizando porque algunos son Bluetooth, y Bluetooth está en el 2.4 GHz. Bluetooth es el protocolo de comunicación, la radiofrecuencia o la banda es donde se transmite. So, Wi-Fi y Bluetooth, los dos son 2.4 GHz. Así que es bien importante que tengan esa distinción. En 2.4 GHz tenemos 11 canales en Estados Unidos, desde el 1 hasta el 11. Son 3 canales que no hacen interferencia uno con el otro. Por eso, si ustedes han tenido la curiosidad de escanear redes Wi-Fi con algún programa X y aparecen los canales, la mayoría de las veces los canales que están en uso son el 1, el 6 y el 11. No significa que no puedan usar los otros, lo que pasa es que la mayoría de la gente se mantiene en los canales 1, 6 y 11 para evitar tener interferencia uno con el otro, ¿verdad? Porque si yo me muevo del 6 al 5, el canal se va completo, ¿verdad? Porque el ancho de banda es de 22 MHz. El canal se mueve completo y aquí estoy interfiriendo con las señales más altas del primer canal, ¿verdad? Y obviamente con las del segundo y las del tercero. Es importante que conozcamos cuáles son los canales correctos. Fuera de Estados Unidos y hacia Europa existe un canal 13, y en Japón, 2 y 13, y en Japón tienes hasta el canal 14. En Japón puedes tener hasta 4 canales que no interfieren uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? En Estados Unidos no funciona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compramos una tarjeta de red y una computadora, ya viene el driver, está hard-coded de que está en Estados Unidos y que no puede transmitir más allá del canal 11 que llega hasta acá. Pero, si ustedes son usuarios de alguna, ¿verdad? De plataformas código abierto, como Linux, que estoy seguro que aquí le están con Linux en la cara desde que llegan hasta que se van, pues tienen la facilidad de que pueden modificar los parámetros de los drivers, los parámetros del sistema operativo, y entonces habilitar ese canal 14. Que quede claro que es ilegal utilizar en Estados Unidos, porque no es legal en cualquier territorio de los Estados Unidos donde la FCC tenga jurisdicción. Eso no podemos utilizar ese canal, pero técnicamente hablando es posible. ¿Por qué se lo digo? Bueno, primero porque hay que experimentar. Segundo, porque puede ser, en el caso que ustedes, ¿verdad?, se gradúen o a lo mejor ya tienen un negocio por ahí y están haciendo una auditoría de seguridad, no se olviden que ese canal existe. Y entonces ese canal puede estar siendo utilizado como un canal, lo que se conoce como covert, o un canal escondido para transmisión de data, porque como está fuera del rango común, pues mucha gente simplemente lo ignora y no se acuerda de que eso está ahí y que se puede utilizar.
Y como les dije, es bien sencillo, simplemente reconfigurar la tarjeta de network y el router también tiene que tener un firmware que se pueda modificar, y en vez de estar en Puerto Rico, estás en Japón o estás en Bolivia o en otro país que permite la utilización de esos canales porque no tienen simplemente una autoridad que regule las radiofrecuencias. So, ese canal 14 puede ser útil para uno transmitir información de forma escondida, ¿verdad? Como también puede ser útil para un atacante utilizarlo y uno tiene que estar pendiente de que eso está ahí. No olvidarse de que el canal 14 existe. Aquí nada, tenemos una tablita genérica de las radiofrecuencias específicas o la frecuencia central de cada canal. Recuerden que cada canal es una serie de, ¿verdad? Un rango como tal, como les mencioné, como ven acá. So, esta es la frecuencia central de cada canal y está de esa forma. Pueden también utilizar otras herramientas como SDR, Software Defined Radio, donde entonces podemos utilizar otras herramientas para analizar y manipular estas radiofrecuencias. O sea, wireless no es solamente Wi-Fi, ¿verdad? Wi-Fi es uno de todos los protocolos y todas las aplicaciones que ocurren en el mundo inalámbrico. So, seguimos. Aquí tenemos un ejemplo de la banda de 5 GHz, que es un reguero brutal porque la banda de 5 GHz ha ido evolucionando, a diferencia de la banda 2.4, se ha quedado igual. En la banda de 5 GHz es donde los researchers o las compañías se han enfocado para expandir la capacidad de transmisión de data de los dispositivos. So, depende el tipo de Wi-Fi que estén utilizando. En este caso específico estamos hablando de Wi-Fi. Depende del que estén utilizando. Este es AC, pues van a tener diferentes modalidades, diferentes canales, diferentes métodos de transmisión y modulación de la data, que le va a permitir transmitir más rápido, ¿verdad? O más cantidades, en chunks más grandes, etcétera, ¿verdad? So, no voy a entrar en eso. Estos son los diferentes tipos de métodos de transmisión: DSS, FHSS y OFDM. No voy a entrar en esos detalles, no lo voy a aburrir. Rapidito, los diferentes tipos de Wi-Fi que tenemos. Todo lo que sea 802.11, olvídense de lo demás, todo lo que sea 802.11 se refiere a un estándar inalámbrico, no necesariamente Wi-Fi, un estándar inalámbrico. Y ahí dentro está Wi-Fi, está Bluetooth, está Zigbee, está Z-Wave, está 900 MHz, ¿cuál es el otro que está? 1.9 MHz, o sea, 1.9 GHz, que es 1900 MHz, y las bandas de celular. Muchas de ellas están bajo el estándar, si no todas, 802.11, que son los estándares que establece la IEEE y la IETF, que son las organizaciones que se dedican a crear todos estos estándares de comunicación. Entonces, nada, ahora mismo vivimos en el mundo de AC y viene uno que está a punto de salir, que supuestamente va a llegar a X cantidad de gigahertz, de gigabytes o gigabits por segundo. Son las velocidades de wireless ya están sobrellevando las velocidades alámbricas. Sobre el cable, que todavía sigue siendo la mejor método de comunicación para tener una comunicación rápida y estable, poco a poco se está quedando atrás con los avances en la parte inalámbrica. El problema que tenemos con inalámbrico es que está en el aire. Todo el mundo lo está utilizando, sobre mucha interferencia, el alcance es limitado. Todo eso, pues, con el tiempo, pues, se complica y tratan de matar tecnologías viejas o de eliminar bandas viejas para crear más espacio en la banda de radiofrecuencia para utilizarlo, pero ¿verdad? No siempre es así. Esto también es importante que lo sepamos. Cuando vamos a hacer una auditoría de redes, hay tres modos de operación: IBSS, PSS y ESS. Cuando hablamos de IBSS, estamos hablando de que hay una conexión equipo a equipo, o lo que comúnmente por ahí se conoce como ad hoc.
¿verdad? Una conexión ad hoc. Eso, cuando nosotros veamos los paquetes de la comunicación inalámbrica, vamos a ver un IPSS header. Y eso lo que te dice es que esa conexión no es un access point, es una computadora con otra computadora, o una computadora con un celular, o una computadora con un printer, etc. ¿Verdad? Tenemos BSS, que esta es la común y corriente, es donde tenemos un access point y muchos clientes, y es bien importante que recordemos porque hay una diferencia entre este y este, que es ESS, y es donde tenemos la capacidad de utilizar comunicación tipo celdas. O sea, tengo varios access points y todos actúan como celdas creando una sola red con el mismo ESS. Nosotros vamos a ver cuando veamos el demo como ESSID y PSSID. Cuando hablamos de ESSID, sencillamente estamos hablando del nombre del network. Ese yo, UPR Students, no sé cómo se llama el network aquí. Ok, pues el ESSID del network aquí es UPR Students. Pero entonces el PSSID va a ser el MAC address del access point. Y ahí es donde nosotros empezamos a enfocar el ataque. Ataco el network completo, ataco un access point en específico. ¿Verdad? So, es bien importante porque todos los software y todos los tools que existen van a hacer referencia al PSSID y al ESSID. Y tenemos que saber cuál es la diferencia. Porque si yo quiero atacar un solo access point, pues usualmente trato de atacar el que tengo más cerca, o trato de impersonar el que tengo más lejos, porque es el que tiene la señal más débil y es el que yo puedo hacer overpower con mi gran antena, ¿verdad? Y entonces puedo hacer un ataque que se conoce como Twin, que no hay nada más y nada menos hacerme pasar por un access point válido dentro del network. La gente se conecta a mí y yo estoy recopilando toda la data que está siendo routeada a través de mi equipo. Ya me convierto en un access point con la funcionalidad de routing y la persona sigue usando el internet como si nada, pero yo estoy ahí, ciphering toda la data, todas las comunicaciones que están unencrypted, y en algunos casos puedo inyectar certificados y llaves de encripción para entonces meterme entre medio y hacer un ataque de man in the middle de un equipo, ¿verdad? En el network, o sea, de un punto de acceso en el network. Tenemos otro que es la interferencia de radiofrecuencia, y eso es importante que lo sepamos porque cuando entré aquí había una fila bien brutal para un solo microondas que tiene. ¿Para cuántos estudiantes? 500. A 500 estudiantes, un microondas, ¿verdad? Deberían hacer una colecta porque con un pesito que ponga cada uno pueden poner por lo menos 3 o 4 microondas ahí. Se han ido dañando, ¿no? Me imagino. Así que, sí, cuando llegué yo veo esa fila ahí bien brutal, yo no estamos en matrícula, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y cuando veo un microondas ahí, todo el mundo. Pero no, cuando me toque calentar, ya me comí la comida fría, olvídate de eso. Sobre microondas, los teléfonos inalámbricos, los baby monitors, los abridores de garaje, todas esas cosas crean interferencia de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque utilizan las mismas bandas, ¿verdad? Y todo eso nosotros lo podemos ver. Es importante que sepamos cómo acomodar los equipos, y cuando queremos hacer un deployment de una red inalámbrica, queremos hacer un overlap de 10 a 15%, porque nosotros no queremos que según vayamos caminando se cayó la señal. O sea, si estoy conectado a donde sea, yo no quiero que se me dropee y se me resetee la conexión mientras me conecto al próximo access point, ¿verdad? Ya esto es que cuando estoy operando con el ESSID, donde cada uno de estos son access points diferentes, pero todos tienen el mismo nombre. Yo voy caminando y voy simplemente cambiando de punto a punto según la fuerza de la señal, ¿verdad? Por poder de la señal. Aquí sí quiero hacer un arreglo más ¿verdad? Complejo para tener mayor cobertura. Aquí tenemos el honeycomb de más o menos cómo es que deberíamos acomodarlo. Ahora, la parte de seguridad.
La parte de seguridad, que yo sé que es lo que vinieron a ver, pero si no entienden nada de esto, atacar la seguridad es useless. ¿Verdad? Para eso hubiesen buscado un video de YouTube y no venían aquí. Así que, básicamente, tenemos los métodos, algunos ataques de seguridad. Esto ya es algo viejo, pero lo pongo ahí porque hay que ponerlo. Que es word trunking, básicamente marcando dónde hay access point y todo eso, pero eso ya prácticamente no se usa. Y entonces tenemos los dos métodos de seguridad de encripción, que tenemos web, que aunque no lo crean, esto es viejísimo y todavía está en uso en muchos lugares, específicamente los modems de Claro, los D-Max, los SpeedTouch, que todavía hay un montón de esos modems por ahí. Ustedes van a Plaza de las Américas y van a encontrar montones de esos usando web, lamentablemente. Y WPA o WPA2, que es el último formato de seguridad, que es extremadamente seguro, pero depende de la fortaleza del password. Si tiene un password porquería, no están haciendo nada. Si tiene un password difícil, su red está bastante segura, porque hay otros ataques que vamos a ver rapidito si nos da el tiempo, pero nos vamos a enfocar en estos dos hoy, ¿verdad? Y después ustedes pueden buscar más información de los demás porque es cuestión de seguir los tutoriales, pero ya entienden qué es lo que está pasando. Y tenemos el ataque del Rogue Access Point, ¿verdad? O el Evil Twin, que básicamente yo poner mi propio equipo y adueñarme del network. Tenemos otras medidas de seguridad que no necesariamente son efectivas, pero todo el mundo las recomienda. Les voy a decir aquí por qué sí, por qué no. Bueno, tenemos MAC address filtering. MAC address filtering es básicamente cuando ustedes configuran el network para que acepte solamente unos equipos basados en el MAC address. Ustedes todos saben lo que es el MAC address. El MAC address, para el que no sabe, es simplemente una dirección única que tiene la tarjeta de network grabada desde fábrica, como el número de seguro social de esa tarjeta. En teoría, no debe de cambiar. Y ese es el problema, esa es la teoría. La teoría dice que cada dispositivo de network nace como un MAC address y cuando muere, ese MAC address desaparece, ¿verdad? Por eso utilizo el número de seguro social como analogía. El problema es que yo puedo modificar a nivel de software el MAC address de mi dispositivo. Simplemente en la configuración del network, yo voy y lo modifico, sea de forma fija, donde yo voy, si estoy en Linux, voy a la parte de interfaces y en la configuración de la interfase le digo, este es el MAC address que vamos a usar, ¿verdad? Y cada vez que el sistema levante la interfaz, te va a dar un error y te va a decir, este no es el MAC address que tiene, pero va a usar el que tú le digas. Te va a decir que los MAC address no machean, pero como quiera va a subir. O como utilizan una utilidad que se llama Changer, que simplemente ustedes la ejecutan y modifican el MAC address on the fly, ¿verdad? Al momento. Que de hecho, eso me acuerda a otro ataque bien interesante, por favor no lo hagan aquí. Pero es tan sencillo como hacer un script donde cambias el MAC address, corres el DHCP client para que coja un IP, bajas la tarjeta, cambias el MAC address de nuevo, vuelves y corres el DHCP client y ya sabes qué es lo que pasa. Se queda el router sin MAC address. Se queda el router sin IP para distribuir porque lo gasta todo. Porque entonces te quedas ahí pegado solicitando cada MAC address cuando el servidor de HCP detecta un request de que quiero un IP para poderme conectar al network, él se lo da basado en el MAC address. Entonces, si yo me quedo cambiando el MAC address y pidiendo IP, eso se llama un ataque de DHCP starvation, ¿verdad? Hace que el DHCP se muera de hambre. Y todos los que vienen detrás se tratan de conectar y aunque pueden hacer la conexión o la asociación al network inalámbrico, simple y sencillamente no tienen IP y no van a poderse comunicar porque el DHCP server ya lo repartió todo. Eso es una maldad, bien maldad, porque entonces todo en lo que viene el network admin y flochea el sistema y básicamente es indetectable porque como estás utilizando MAC address falso, no hay forma de detectar quién es el que lo está haciendo. Simplemente le daña el día a alguien bien brutal, ¿verdad? O a varias personas. El problema con MAC address filtering es ese, yo puedo cambiar el MAC address y ya, y entré. Si esa es la única medida de seguridad.
¿verdad? Lo importante es que en seguridad siempre hablamos de seguridad en profundidad, o sea, por capas. Yo aplico esto que yo sé que no es una medida súper segura, pero la combino con otras medidas como un password bien difícil, que por ejemplo deshabilitar el Broadcast ID, pero esto tiene otro problema. Yo puedo deshabilitar el Broadcast ID. Al yo deshabilitar el Broadcast del ID, que es lo que estoy haciendo, le estoy diciendo al router, no anuncie cuál es tu ISSID. No le digas a nadie cuál es tu ISSID. ¿Qué significa? Que el que se va a conectar tiene que saber el nombre del network para poderse conectar. Pero, y vamos a verlo ya mismo, pero una vez haya una persona conectada al network, yo empiezo a monitorear las señales inalámbricas en el network y yo voy a ver que hay alguien conectado a un MAC address ID y eso está asociado a un ISSID. Y a través de esa lógica de ver quién está en el network utilizándolo, yo puedo descifrar cuál es el nombre del network al que yo me quiero conectar. Pero que por sí solas no hacen mucho. Por sí solas son bien fáciles de partirlas por la mitad y seguir uno en su ataque. Pero cuando las combino, entonces lo hago un poco más difícil. Ya un simple video de YouTube no es suficiente. Si tú vienes con un simple video de YouTube, vas a empezar a tratar de conectarte, pero si estamos utilizando más filtering y tú no sabes que estamos utilizándolo, pues entonces ahí o no tienes el conocimiento de que eso es posible, porque entonces si tú sabes que es una posibilidad, pues entonces puedes decir, espérate, yo lo que voy a hacer es que voy a clonear uno de los MAC address que veo en uso y voy a hacer el ataque con ese MAC address. Nunca hagan un ataque con su propio MAC address, por favor, ¿verdad? Aunque se ha inventado, no necesariamente tienen que clonear uno, pero el primer paso siempre es modificar el MAC address. De esa forma, pues entonces yo puedo hacer la conexión, porque entonces sé que es una posibilidad, sé que eso está ahí, y lo tengo como parte de mi análisis. Ahí es donde vean que el videito de YouTube no es suficiente. Otro ataque bien interesante con esto de Mass Filtering es que yo no sé si ustedes han estado mucho en hoteles, pero cuando usted va a un hotel, se conecta al network del hotel y el network del hotel los lleva a una paginita que es lo que se conoce como un Captive Portal. Captive Portal lo que hace es que le pide un username y password para identificar quién es usted y hacerle el cargo al cuarto por la utilización de los recursos. La mayoría, no todos, pero la mayoría de estos sistemas, como funciona es utilizando dos redes independientes, pero están conectadas en el mismo network físico. Entonces lo que hace es que cuando tú te conectas, coges IP de un network, te conectas al Captive Portal, una vez autenticas, te manda la señal de que estás autenticado y te vuelve a conectar con otro IP a otro network. Y esto es una de las formas bastante comunes, no todo, pero bastante común. ¿Qué significa? Yo me conecto al network del hotel, empiezo a hacer sniffing del network, a escuchar todo el tráfico que hay, y usualmente voy a ver dos networks completamente diferentes. 10.10.10.00 y 192.168 que son completamente diferentes porque lamentablemente los administradores no tienen ese farsight y no se les ocurre tratar de ofuscar un poco lo que están haciendo, pero usualmente va a ser bien obvio que aquí hay un network y aquí hay otro, porque yo me estoy conectando no me deja entrar a internet, pero cuando están corriendo el sniffer ven que estos que tienen otro tipo de IP están generando tráfico. Pues sencillo, yo cojo un MAC address de los que están generando tráfico, me lo asigno. Eso va a crear un leve problema porque van a existir en el mismo network con el mismo internet. Hay dos formas de atacar ese asunto. La primera es simplemente fastidiar hasta que el otro se raje. El otro se raje, ustedes se quedan con el MAC address, con el IP y van a seguir funcionando muy bien, ¿verdad? Lo otro que pueden hacer entonces hacer un denial of service al otro IP, que es básicamente lo mismo, seguir haciendo de la vida de cuadrito hasta que se quite, porque no pueden existir dos MAC addresses en el mismo network
por cuestión de cómo funciona el sistema o el protocolo Ethernet, porque entonces el tráfico le va a llegar a los dos probablemente, pero los dos van a estar contestando y lo que se va a formar es un revolú y van a perder paquetes y puede que se conecten y se les caiga la conexión y se vuelve un problema. Pero es una forma de atacarlo. Vean que estas medidas que por ahí constantemente les dicen hagan esto, hagan lo otro, son de forma individual, son bien fáciles de darle la vuelta. Tenemos entonces el breacher key, que es el password, es otra medida de seguridad. Y el problema con esto es que si, por ejemplo, el password, si el network de naturales estuviera con un solo password, todo el mundo tiene que saber el password, eventualmente el password se prostituye y ya está en todas partes, en Facebook, en Twitter, en todos lados, todo el mundo sabe cuál es el password. No tiene el efecto deseado de proteger la data, porque es cuestión de buscar quién tiene el password o dónde está posteado el password y me conecté. Ahora, cuando es para uso personal o en un ambiente pequeño, el breacher key funciona muy bien. Pero volvemos, depende de la complejidad de esa llave que es el password que ustedes le ponen. Hoy día, cualquier password de 8 caracteres o menos puede ser craqueado en menos de 24 horas. Garantizado, no importa, el key space completo, 8 caracteres o menos de 24 horas. Si ustedes quieren que sea más difícil, pues tienen que ser 9, 10. El número mágico el día de hoy es 16. ¿Por qué 16? Sencillo. Todas las herramientas que hay para password cracking a nivel automatizado y comercial manejan hasta 15. Eso le da uno más. Automáticamente, simple y sencillamente está fuera del scope de las herramientas existentes. Así que le pones 16, si quieres overkill, métele 20. La realidad del caso es que está comprobado que es más fácil recordar una frase que un password. En vez de ponerle perrito 25, ¿verdad? El password, le puedes poner I am a dog lover for all my life, whatever, ¿verdad? Y ahí tienes como 30 caracteres. Te fuiste del key space completamente y automáticamente, del key space no, del rango que atacan estos software, y aunque solamente estás utilizando palabras, te puedes ir todo minúscula y still le ganaste. Ahí es donde viene la parte de ¿verdad? Bigger is better, definitivamente. Entonces tenemos 802.11x, que este es un poco más complejo, simplemente lo menciono para que lo conozcan, pero funciona basado utilizando un servidor de autenticación donde la llave no es fija. O la llave viene en un certificado o en una proceso de autenticación que ocurre contra un server de un equipo que ya está registrado. Cuando llego a este network, me conecto. Cuando me trato de conectar al Wi-Fi, me pide mi username y mi password. Yo entro mi username y password, el PI verifica en el servidor usualmente Radius o algo por el estilo. Él verifica, mira, sí, este usuario existe, el password que me dio es válido, lo voy a autorizar y me va a dar una llave temporera o me va a dar un certificado temporero para esa sesión. En ese momento, significa que cada una de las personas que estén conectadas al network tienen su propia llave. Y es una forma, ¿verdad?, mucho más segura de conectarse. Pero depende de que entonces tenga un servidor Radius y toda esta infraestructura funcionando, que no es muy difícil configurarlo en un laboratorio, pero darle mantenimiento, ¿verdad?, y atender a los usuarios, y tech support y todo lo demás, pues es un dolor de cabeza. ¿Verdad? Ya hablamos de esto de web, no voy a entrar en los detalles. Simplemente que web no sirve, it's broken. ¿Y por qué? Porque cuando lo diseñaron, decidieron que de los 40 bits que utiliza la llave, iban a utilizar 24 bits en clear text. Entonces te están dando la mitad de la llave y se convierte en un juego de probabilidades. Y es cuestión, y de hecho así es que es el ataque de web, tú capturas un montón de tráfico y después coges y generas llaves basadas en ese pedacito que ya tú conoces, que está en clear text, hasta que encuentres el resto. No usualmente lo puedes hacer con 5.000 o 10.000 IVs, que son los Initialization Vectors, y esa es la parte difícil, ¿verdad?
Por la parte fácil, después que los tienes, ya eres dueño del network. Vamos a ver que también esto no es tan trivial como la gente lo pone. Una red web o una red Wi-Fi depende de que haya tráfico para ustedes poder capturar tráfico, analizarlo y hacer los ataques. No, mucho menos. Porque estamos hablando de un mínimo de 5.000 paquetes, eso no es mucha data, un par de megabytes para web. Para WPA es menos, porque para WPA yo lo único que necesito es el handshake, o sea, la conexión inicial. Y básicamente los dos sistemas de encryption yo los ataco de la misma forma. Yo voy a monitorear el tráfico, voy a escoger algún target que está en el network, lo voy a atacar para que se desconecte y cuando él se conecte va a generar un tráfico y yo voy a capturar. Y en el caso de web, ese mismo tráfico yo lo sigo reinyectando para poder generar la cantidad de datos que necesito para hacer el análisis. Y en el caso de WPA o WPA2, voy a capturar el intercambio inicial, que es el handshake, y eso es lo que yo voy a atacar, ese handshake, nada más. Y eso lo vamos a ver ahora. WPA es mucho más seguro, punto. No voy a entrar en criptografía porque no es lo mismo. De forma rápida, para entrar en el demo, porque ya estamos cortos de tiempo, ¿qué tipo de ataques yo puedo utilizar en las diferentes redes inalámbricas? El ataque más básico es sniffing, que simplemente eso lo puedo hacer con TCP/IP, Wireshark, no necesito nada especial, porque puedo hacer sniffing y si la red es abierta, puedo hacer sniffing a nivel de Ethernet, a nivel de IP, TCP, ¿verdad? Los layers sin ningún problema. Ahora, si la red está cerrada, esto es Starbucks, Burger King, McDonald's, whatever, el lugar que ustedes hangueen. Cualquier red abierta, nunca utilicen redes abiertas en ningún sitio, ¿verdad? Si tienen celular y tienen data ilimitada mejor, siempre usen su hotspot con la conexión cifrada entre su computadora y su celular. De esa forma no tienen que preocuparse. Si por alguna razón se ven en la obligación de utilizar una red abierta, inmediatamente se conectan ahora a un VPN. Por ahí varios servicios de VPN, muchos de ellos son gratis. No son los mejores, pero son gratis siempre es bueno. Y entonces cifran todos los datos dentro del network que están conectados. Nunca utilicen redes abiertas. Lo otro es craquear web, que lo vamos a ver. WPS, que se me olvidó hablar de esto. WPS es una funcionalidad que este router, por ser viejito, no lo tiene, ¿verdad? Lamentablemente, no puedo hacer el demo de WPS aquí. Pero WPS viene, ustedes ven los routers modernos, tiene un botoncito en alguna parte. Ustedes le dan, ¡oh! Eso va a generar una llave que en la computadora ustedes le dicen, conéctate por WPS, en el momento que le das allá, inicia un proceso de intercambio de data y lo hace con un PIN que él mismo le da al cliente. ¿Qué pasa? Ese PIN es de 8 caracteres, 8 números, no son caracteres, 8 números, 8 dígitos. O sea, ¿verdad? Desde el 0 hasta el 9, 8 de ellos. ¿Verdad? Ustedes a estas alturas, en algún momento tienen que haber hecho por lo menos un loop, un counter. Contar de 0 a ¿cuánto es 8? 90.000, 99.000, algo así, 100.000, whatever, es cuestión de segundos. 1 millón, ¿verdad? Como pueden ver, las matemáticas no es muy fuerte. Así que, básicamente es bien fácil, tú vas a hacer un ataque de fuerza bruta. Lo que pasa es lo siguiente, que no es tan fácil, toma tiempo, ¿por qué? Primero, cuando yo genero el key a nivel de mi software, él tiene que ir y probar si es el correcto o no. Si no es el correcto, va a fallar y va a entrar en un timeout. Tengo que esperar que el timeout caduque para hacer el próximo intento. Eso es un proceso lento. Usualmente funciona en las primeras 24 horas. Si en las primeras 24 horas ustedes no han logrado sacarle el key a través de un ataque de WPS a un router, están perdiendo el tiempo. Es cuestión de optimizar la utilización del tiempo.
Pero la regla general es 24 horas. Si de verdad están en que quieren entrar a ese network, pues dale un poquito más, de 48 horas. Pero el problema otro problema que tienen es el siguiente. Muchos de estos equipos, cuando tienen una serie de errores continuos, lo que hacen es que hacen un lockout y deshabilitan el WPS. So, puede ser que ustedes estén una hora tratando diferentes combinaciones y por lo menos el software les va a decir se trancó el access point. Ahí tú tienes que parar, darle varios minutos, a veces hasta una hora, para que el access point resete y como que vuelva a caer otra vez en modo operación default y reanudas el ataque. Eso es un ataque que toma mucho tiempo. Pero de esa forma ustedes no necesitan llave ninguna porque le hacen bypass al password utilizando WPS. So, ¿qué se supone que nosotros hagamos con WPS en un router nuestro? Lo deshabilitemos. WPS no debe estar habilitado en ningún sitio porque es una vulnerabilidad casi tan mala como WP. Deberíamos estar utilizando WPA, WPA2, que depende de un buen password. Si tenemos un password bien porquería, también fallamos ahí. ¿Okay? Tenemos el ataque de Evil Twin, que ya les expliqué, Manindemir también, Robert P. y McClone. O sea, ya yo les hablé de todo esto. So, vamos a un demo. A ver si sale. Déjame moverme para el lado para que puedan ver. Y vamos a hacer primero el de web. ¿No? Just in case, ya yo hice como los programas de cocina, ya yo tengo las capturas hechas, ¿verdad? So, si se tarda mucho, pues podemos verlo como quieran. Ok, lo primero que vamos a hacer obviamente es verificar que tenga mi interfaz de network y no sé por qué le puse a mayúscula y no sé si me puedo apagar la luz para que se vea acá. El DIM. Ok. O sea, puede dar epilepsia, ¿verdad? Que sea epiléptico, pues dígalo ahora para subir las luces otra vez. No queremos a nadie, ¿verdad? Teniendo un episodio aquí. So, aquí podemos ver que mi tarjeta de network es la WLAN 1. So, yo voy a utilizar un suite que es bien conocido que se llama Aircrack Engine. Y ahí hay una serie de utilidades. Voy a utilizar 3 hoy nada más. Airmon, Aircrack y Air Replay. Airmon lo que va a hacer es que va a coger la tarjeta de network y la va a poner en modo monitor. Las tarjetas de red común y corriente, las de cable, para poder capturar tráfico hay que ponerlas en modo promiscuo para hacer sniffing. En las tarjetas inalámbricas se le llama modo monitor, que es para poder capturar todo el tráfico. Eso es lo primero que voy a hacer es ponerla en modo monitor y eso lo hago con el programa Airmon NG. Después que yo la ponga en modo monitor, voy a comenzar la captura de tráfico, que es lo segundo que voy a hacer, y después comienzo los ataques para después utilizar la captura y hacer el cracking. ¿Verdad? ¿Entendieron la lógica? Primero activo, capturo, y mientras estoy capturando, ejecuto todos los ataques para poder después ir a la captura, utilizar esa captura para craquear las llaves necesarias. Okay. ¿Hay algunas tarjetas que no podemos poner en monitor? Sí, hay tarjetas que no te permiten poner en monitor. Usualmente es por un issue de driver. So, mi recomendación es que se queden con las tarjetas más utilizadas, son las Alpha y las TP-Link. Son las chinas. Las tarjetas chinas que aceptan básicamente todo lo que ustedes le digan. Alpha y TP-Link son las más utilizadas para esto. Porque utilizan el chipset Atheros, que es el chipset universal para este tipo de, ¿verdad? de actividad. Antes déjame ver si estoy conectado aquí.
Ok, me voy a conectar. Ahora me conecté en mi máquina física, me conecté al access point que traje. Ya, so ahora mismo, si yo voy aquí, estoy conectado al Wi-Fi, Linksys WRT54 2.4 GHz, ¿verdad? Que ese que tengo ahí. Esa es la Mac, ¿verdad? La física. So, la virtual, que es a la que le tengo conectada a la interfaz de network, no está conectada a ninguna. Está en NAT, pero para este caso es irrelevante. So, voy a utilizar Airmon, déjame poner esto más grande. Ok, ahí se ve un poquito mejor. So, hago Airmon Engine y voy a primero verificar qué servicios están corriendo que me pueden afectar mi proceso. Al decirle check, me dice, mira, tiene Network Manager, Avagi, WK Subnet, DHCP Client, TCP Client que te pueden afectar. Pues entonces vuelvo y lo pongo y le digo que para que coja todo eso, lo mató. Ahora le doy check de nuevo y está clean. No hay nada que interfiera. So, ahora voy y le digo Airmon Start y le digo cuál es mi interfaz de network, que en este caso es WLAN. Digo Enter, él va a poner el proceso y me va a crear una interfaz nueva. Si yo vuelvo y escribo aquí, config nomás, vamos a tener aquí una interfaz nueva que se llama WLAN1 Mon. Entonces, un indicador de que está en modo monitor es que tiene este MAC address bien extraño, que tiene 00000 aquí al final. Si no tiene ese MAC address extraño, es que no está en modo monitor. Como pueden ver, tiene un MAC address que está fuera de los specs. Y básicamente es que yo sé que está en modo monitor. También puedo utilizar el comando iwconfig y decirle WLAN1 mon, y entonces él me va a dar con iwconfig yo veo cuáles son la configuración a nivel de Wi-Fi. Y me dice aquí que está en modo monitor, dice mode monitor. Actually, yo puedo hacer esto sin Airmon. Yo puedo bajar la tarjeta, utilizar iwconfig y decirle iwconfig WLAN1 mode monitor. Y después la levanto con ifconfig up y ya estoy en modo monitor. Pero es más fácil utilizar Airmon. So, si ya él lo hace por mí, porque yo voy a pasar trabajo. Pero just in case, si de repente tienen problemas, pues pueden utilizar otras herramientas. Lo importante es que esté en modo monitor. So, si Airmon no les funciona, pueden irse con iwconfig o con iw y modificar los parámetros de la tarjeta y ponerlo en modo monitor. Ya estoy en modo monitor, so voy a empezar el dumping. So le digo airdump ng, perdón, aerodump ng y le digo la interfaz. Entonces va a empezar a ver todos los networks, que hay demasiados networks aquí. So, esto está un poquito chabón. Se me fue. So, vamos a empezar a filtrar por canales. Vamos a decirle que yo soy cada uno. Y vean aquí en channel, me está trayendo solamente lo que está en cada uno. De hecho, ya aquí por aquí hay un web que no es el mío. Sí, este no es mi acceso. So, aquí hay demasiada interferencia. Demasiado Wi-Fi en este edificio. Hay uno por la oficina de proveedor. Ok, después le llevan la presentación a los de aquí para que vean que no tienen que hacer eso. So, vamos a ver. En alguna parte por aquí en mi history, yo tengo que tener el MAC address de mi access point y es este. Porque no podemos discernir, ¿verdad? De ese revolú. So, le digo que SSID que solamente me capture
Déjame quitarle el canal porque no sé en qué canal está. Espérate. Son 2 rayitas. Ok, ahí está. Ahí ya está capturando solamente mi access point, nada más. Esto es importante que lo filtremos, porque en ese revolú tenemos que filtrar porque si no va a ser bien difícil hacer nada. Vamos a filtrar un poquito más y voy a volver a correrlo, pero ahora que sé que está en el canal 6, le voy a decir que solamente captura en el canal 6. Okay. Voy a hacer aquí trampa. Ok, ya ahí apareció. No tuve que hacer trampa. Entonces ya me detectó que tengo una estación que esta que dice 80 y aquí, está en mi Mac. Ahora yo tengo que, ya que sé lo que tengo que hacer y ya tengo esto bastante filtrado, pues quiero empezar a capturar y a guardar la información. Se pongo -W. Déjame. Porque va a haber mucha porquería en ese directorio. Y le voy a decir, bueno, ahora voy a capturar todo en un archivo que se llama web. Y déjame generar un poquito de tráfico, a ver si... Ya 01, ¿cómo será? Ahí está. No importa que conecte. Ok. Entonces aquí ya tengo mi segundo paso, que ya estoy capturando lo que quiero capturar, nada más. Abro otra ventana y dejamos esto grande. Otra ventana y entonces ahora voy a utilizar Air Replay y voy a utilizar Replay. Art Replay. Art Replay. Y voy a decir que utilice el access point. Y me dice interface, te voy a decir y me dice que le diga cuál es el host. Vamos a decir el host es el mío, -H, y ese es este que está aquí. Ok, sería por aquí ese sería. Sí. Espérate, voy a decirle A, a decirle B. Ahí está. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy esperando en el network que ocurra algún tipo de tráfico que genere un ARP, que es lo más común que voy a detectar en cualquier tipo de network Ethernet, y voy a capturar ese tráfico y lo voy a empezar a replicar. ¿Para qué? Para que este conteo que tengo aquí aumente lo suficiente para yo poder craquear el paso. Okay, necesito abrir otra pantalla más. Y ahora lo que voy a hacer es, déjame agrandar esto otra vez. Replay, out, IPS, menos C, ese es el cliente, Lolan Moncero. Déjame ver si me deja Lolan 1 Moncero. Un search device. Sí, tengo que decirle cuál es el access point. Tengo A y ese es este que está aquí.
Entonces estoy haciendo de autenticación. Esto puede, por lo que puede ocurrir es, como ven aquí, no pasó nada, pero se supone que él haya matado mi conexión. Que haya matado mi conexión y no la mató, solo déjame hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo más veces. Entonces vean, se supone que yo estoy haciendo el ataque, pero como hay mucho tráfico, es donde podemos ver algún tipo de problema. No me lo está haciendo. Lo que se supone que ocurre aquí es que yo esté forzando a que se autentique mi computadora del equipo, para que entonces yo tenga que hacer esto. Tenga que venir y cambiarme, qué sé yo. Déjame hacerlo así, off y on, más fácil. Ese ahí lo coge. ¿Sabes cuántas veces yo hice esta noche? Y dije que tiene que salir, pero such is life. Básicamente no puedo capturar ninguno. Déjame ver si puedo forzarlo. Generar tráfico. Tráfico es clave en todo esto. Pero hay dos tarjetas. Tienen la que está usando para el ataque y la tarjeta que está conectada al cortecito. Exactamente. Y estás tratando de que se desconecte la tarjetita que está conectada al cortecito. La Wi-Fi, exacto. Estoy tratando de forzar la desconexión porque en esa desconexión va a generar un tráfico ARP. Cuando se esté conectando, se supone que generará tráfico ARP. Déjame cambiarme acá. Se supone que genere tráfico, que yo capture y empiece a inyectar ese tráfico de nuevo. Voy a tratarlo aquí otra vez. Y todavía no lo está haciendo. Él está esperando, pero no ha recibido nada. Déjame. Me voy a tener que ir al programa de comida y decir, pues esto es lo que se supone que pasa. Pero déjame hacer por lo menos aquí, rapidito, para que vean qué es lo que estoy buscando. Web. Yo le corro AirCrack y entonces él me va a... Ok, mala mía, perdón. Funcionó, pero no funciona en lo que yo estaba tratando de hacer. ¿Cuál es el problema? Que la última prueba que yo hice ayer fue que lo cambié de web a WPA2 para probar que el cracking de WPA2 funcionaba. Entonces... no lo estaba viendo. Entonces, pues lo que hice fue que capturé el handshake de WPA. Pero el handshake de WPA se captura en el momento que el cliente se asocia al access point. Por eso es el mismo ataque, yo tengo que autenticar. En el caso de web, déjame tumbar esto aquí porque no va a hacer absolutamente nada. En el caso de web, yo lo que quiero es hacer una conexión para que él agarre un paquete ARP y lo reinyecte. Y lo que van a ver es sencillo, él va a decir get X cantidad de ARP y va a empezar a scrollear diciendo injecting, y entonces la cantidad de paquetes de IVs capturados va a aumentar. Entonces lo que vamos a terminar teniendo, déjame tumbar esto porque tampoco hace nada. Y puedo tumbar esto porque ya capturó lo que necesito. Ok. So, lo que vamos a tener es, déjame ver dónde lo tengo aquí. Que él va a capturar el tráfico.
Y él va a ver que dice iris. Esto es lo que él está tratando de capturar cuando yo estoy inyectando paquetes. Él va a ir generando, según vaya inyectando los paquetes nuevos de ARP, él va a ir generando nuevos initialization vectors y yo voy a necesitar un mínimo de 5000 para una llave de 64 bits y un mínimo de 10.000 para una llave de 128 bits. Una vez yo capturo, yo le corro AirCrank, él corre el análisis de los datos y te encuentra cuál es la llave. Después coge esto, así mismo como lo ves, le das paste y esa es la llave. O lo puedes convertir en ASCII y tienes la llave. En el caso de WPA, de igual forma tengo que capturar, pero entonces se supone que yo me diera cuenta, que el profesor fue el que se dio cuenta, que todavía el viejito le queda algo, que inmediatamente yo hago la captura, me va a aparecer esta frase aquí. Dice WPA handshake, ¡pap! Y te aparece el ID del handshake, de ese MAC-address. De esa forma, ya ustedes pueden parar la captura. Inmediatamente aparece esto, ya no necesitan nada más. Ya tienen lo que necesitan, que es el handshake. Y entonces es tan sencillo. Déjame ver si tengo un WP aquí. Bueno, ¿dónde está? ¿Verdad? Aquí en G, web. Me pide que use un diccionario. Yo le digo nomás W. Déjame ver un diccionario aquí. Yo tengo un ya. Aquí tiene clase en un minuto. Sí, ya terminamos. Espérate, loot. Wi-Fi. Y aquí. Y no, 701.k. W, WordList. Ahí está. ¿Qué hice? ¿Verdad? O lo hice a las millas. Yo lo que hice fue que dije a WPA Crack utiliza este capture file, que es el que tiene el handshake, con este WordList. Que es donde esos WordList, hay un site que se llama Score Security, y ahí hay montones de WordList que ustedes pueden bajar y correrlos contra whatever y utilizarlo como un diccionario. Ese WordList es un simple diccionario. So, corro el WordList contra el diccionario y este es mi key de WPA. Tiene que existir la palabra, eso depende del WordList. Tú puedes hacer un brute force, pero el brute force, el problema con el brute force es que es totalmente probabilístico. Lo dije bien, no sé. Es cuestión de probabilidades. So, si lo encuentras al principio bien, si está al final, te chavaste. So, es cuestión de paciencia y de meter mano. Empieza con nula, así que se al lado. Exacto. No, yo hice trampa, obviamente añadí el password que yo tenía al WordList, ¿verdad? Si yo, ¿verdad? Para irnos, para que Paddy pueda entrar, WordList, pues, y es bien cortito. Hice un WordList ahí bien cortito para correrlo contra el capture. So, básicamente, ya lo que son los comandos per se, eso sí, jáltense de YouTube. Están por montones de los videos de cuál es el command line correcto y todo lo demás, pero vean la importancia, ¿verdad? Ya tienen el background, ya tienen lo que necesitan para poder ejecutar esos ataques de forma eficiente y saber cómo, cuando algo no funciona, por qué no funciona. Así que, preguntas o dudas antes de que nos voten. Está bien. Pues gracias por venir, espero que hayan aprendido algo. Con todo el blender de... Rápido.
si acaso. Está en la descripción del video. Los que no lo han hecho, les está interesado en saber security, meterse aquí y en su información. Email, nombre y eso. Password, IP. Mira, estos son los que vas a llevar para Visay. Aquí vamos para Visay. Aliens 400,000. No pasamos lista, ¿no?